bienvenidos y bienvenidas al podcast del CINDEU. Este día nos encontramos en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes en San Ramón y vamos a conversar con Randall Villalobos Vega, que es docente de la sede de Occidente y es el director de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, y con Marco Antonio Zumbado Echavarría, que es el encargado del laboratorio de biología y el secretario general de la seccional de la sede de Occidente. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros para hablar de varias cosas relacionadas a la reserva, que ustedes tienen mucho que contar, y queremos que también la gente que escucha el podcast pues conozca un poco de la situación que ha pasado la reserva en los últimos años. Entonces, para empezar, quisiera darles la palabra, que ustedes me cuenten un poco cuál es la historia de la reserva. Marquito, soy yo. Randall, yo creo que el que maneja más esa parte de la historia, la maneja mejor usted que yo. Vamos a ver, en realidad esto está totalmente asociado a la regionalización, ¿verdad? La historia de la reserva. En el 68 se estableció por primera vez la sede Occidente, en ese momento se llamaba, creo, Centro Regional de San Ramón, y eso pasó gracias al esfuerzo de gente de la comunidad de San Ramón que se organizaron en un comité pro universidad para intentar traer la Universidad Pública a San Ramón. Ese esfuerzo fue lo que hizo que comenzara la regionalización, porque justamente la sede Occidente es la primera sede, ¿verdad?, fuera de la sede central. Esa misma gente que se interesó por traer la universidad, luego siguieron organizados, colaborando con la universidad, y su próxima colaboración fue ver cómo se hacía para conservar los bosques al norte de San Ramón, que era la forma general que se refería en esta zona. Eso estamos hablando de los 60, finales de los 60, 70. En esos años la deforestación en Costa Rica era increíble, ¿verdad? En los 70 el grado, el paso de la deforestación en Costa Rica era una cosa alarmante. Y entonces esta gente fue supervisionaria de pensar en conservar estos bosques, pero también en ir a buscar a la universidad para hacerlo. Entonces, gracias a ese esfuerzo, en 1975 se creó esta reserva, que inicialmente surgió con el nombre de Reserva Forestal de San Ramón. Entonces, esa reserva forestal habla mucho del tipo de manejo que se le dio. Y desde ese momento, la sede de Occidente quedó como uno de los administradores junto a la municipalidad y al Ministerio de Agricultura en ese momento. Después las cosas han ido cambiando administrativamente, pero la única constante ha sido desde el principio la sede de Occidente acá. La municipalidad de alguna manera ha colaborado, pero nunca ha estado como en el día a día de la administración. Y en 1991, después del 75, que era una reserva forestal, se le cambió la categoría y pasó a zona protectora. Eso es en el 91. Esta estación biológica se hizo en el 83. Y esta estación biológica se hizo con materiales de un edificio de la sede central que fue demolido, y todo ese material se trajo al hombro para poder construir esta estación biológica, que era el sueño obviamente de la gente en San Ramón, que querían justamente hacer investigación y traer estudiantes acá. Entonces 83 hace la estación, en el 91 se le cambia de categoría, pero más bien se baja la categoría, dejando la reserva de alguna manera expuesta a la explotación de algunas cosas, ¿verdad? Y entonces eso generó mucha preocupación, y fue de nuevo a lo interno de la sede de Occidente, y en este caso liderado por la sección de biología, que se buscó el apoyo de los abogados de los diputados de la zona, y se impulsó entre el 91 y el 93 la ley que fuese a declarar esto reserva biológica. Entonces, finalmente en el 93, gracias de nuevo a la participación también de la sede y fuerzas vivas de la comunidad, y asociaciones de conservación y los diputados, que esto se declaró reserva biológica y ya se nombró como Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Y eso es dedicado al benemérito de las ciencias costarricenses, Alberto Manuel Brenes, que todos los moncheños nos sentimos muy orgullosos ¿verdad?, de la historia que tuvo don Alberto. Básicamente eso es hasta el 93, que esto se creó como reserva biológica. La estación biológica funcionó desde el 83 hasta el 2017,
prestando servicio a estudiantes nacionales, internacionales, a grupos internacionales que venían aquí a hacer cursos. Y básicamente hasta el 2017 funcionó como un espacio para aprender y hacer ciencia. Más o menos ese es el resumen, perdón. Y digamos un poco, ya usted lo hablaba, ¿verdad? Pero ¿cuál fue o cuál ha sido el papel en la investigación, en la docencia que ha tenido la estación? Bueno, ha sido bastante amplio, bastante grande. Estamos contando con una reserva de 7.800 hectáreas de bosque premontano. Y a mí me ha tocado trabajar con investigadores aquí. Yo entré por primera vez en el 98 y el lugar me gustó mucho. Empecé a ser asistente. Al final de cuentas, hacía horas estudiante aquí y los investigadores lo contrataban a uno para aprender y hacer ciencia, investigación. Entonces aquí aprendí sobre entomología, aprendí un montón de cosas y en la parte de investigación es muy grande porque estamos hablando de un laboratorio gigantesco, biodiverso. Solo lo que nosotros trabajamos, que trabajamos con una familia de insectos, de escarabajos cerambicidas, descubrimos aquí 14 especies nuevas, ¿verdad? Endémicas de Costa Rica, endémicas de la reserva, endémicas de San Ramón, ¿verdad? Hoy en día estamos con otros proyectos de investigación, ¿verdad? Pero se ha producido mucho material científico. Se han descubierto especies de plantas, se han descubierto especies de insectos, no sé si por ahí andan algunos reptiles, anfibios, depende de las personas que hayan estado en el área. Se trabajó mucho a nivel internacional con investigadores externos, alemanes y norteamericanos también, y la producción es buena y todavía queda un montón más, Andrea, pero queda un montón. Eso es una mina de oro en investigación. Sí, ustedes también me habían hablado, ¿verdad?, de la importancia que tiene la reserva en la región. También me habían hablado de que tiene un porcentaje muy alto de conservación, ¿verdad?, el área de conservación, para que me hablen un poco de eso. Sí, estamos en un área privilegiada, digamos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la reserva estamos hablando de 7.800 hectáreas, pero también hay que pensar en que la reserva está junto al Bosque Eterno de los Niños. El Bosque Eterno de los Niños son más o menos 23.000 hectáreas y además el Bosque Eterno de los Niños también colinda con el Parque Nacional Volcán Arenal. Y además con Monteverde y todo esto. Entonces estamos hablando que esto es una mancha de bosque de unos 60.000 hectáreas, casi toda bosque primario, que va desde La Paz de San Ramón hasta el Volcán Arenal, desde La Tigra hasta Monteverde, ¿verdad? Es un parche de bosque muy importante en el centro del país. Y la reserva es parte de eso, ¿verdad? Casi toda la reserva, casi el 98% de la reserva está dentro del cantón de San Ramón y representa aproximadamente un 7.7% de todo el territorio ramonense. Entonces, digamos, desde el punto de vista de tamaño es muy importante y aproximadamente el 95-96% de la reserva es bosque primario, ¿verdad? Y cuando hablamos de bosque primario es bosque que nunca ha sido tocado, que es bosque intacto, que nunca ha sido alterado. Entonces es una verdadera joya lo que tenemos acá. Y digamos, hablando un poco de cómo se da el manejo y la coadministración que hay con el SINAC, ¿verdad? ¿Cómo es esa simbiosis, ¿verdad?, entre academia, Universidad de Costa Rica y gobierno. Bueno, eso es algo que hay que entender muy bien, ¿verdad? Porque la gente normalmente dice Reserva Biológica de la U, ¿verdad? Y en realidad no es de la U, es un área protegida del Estado, ¿verdad? Y es una de las áreas protegidas. Reserva Biológica está en la categoría de manejo más estricto que hay. Aquí no se puede hacer turismo, no se puede hacer venir a pasear ni nada por el estilo. Aquí es para docencia, investigación y acción social. Es manejado dentro del área de la área de conservación central del SINAC, pero tiene una coadministración gracias a todo el esfuerzo que se hizo desde 60s y 70s con la sede de Occidente. Entonces tiene una peculiaridad muy bonita y muy interesante y muy rara de ver a nivel mundial, ¿verdad? Que es una administración en conjunto, ¿verdad? Sí, algo importante que es que la forma en que se coadministra está estipulado ya por ley.
Entonces eso es interesante porque esto lo que tenemos no es un simple convenio más de la universidad con alguna entidad o área protegida, sino que hay una ley que dice que, el artículo 4 de la ley, por cierto, no recuerdo el nombre en este momento, dice que se le concede a la Universidad de Costa Rica a través de la sede de Occidente para que mediante la firma de convenios administre la estación. Y lo que el legislador, lo que le dice a la universidad que tiene que hacer es conservación, docencia e investigación. Y ahí está consignado en la ley. Eso es interesante porque es que justamente todo eso coincide con lo que somos la UCR, ¿verdad? Entonces digamos que esto tiene un sello UCR por todas partes, ¿verdad? Eso es importante, digo yo, recalcarlo. Es la segunda reserva biológica más grande del país, después de Itoí Cerere, y tiene esa peculiaridad. Es importante mencionar también que el artículo 5 de la ley, que es una ley muy cortita de 5 artículos, además dice que tanto la Universidad de Costa Rica como el SINAC deberán aportar de sus presupuestos para la correcta administración. Entonces, digamos que nos dejó blindado el legislador, no solamente para seguir administrando mediante la firma de convenios, sino también que de alguna manera dijo de dónde iban a salir el presupuesto para hacer este trabajo. Además, esos convenios se firman cada cierta cantidad de tiempo y los convenios también han ido evolucionando de tal manera que ese trabajo en conjunto cada vez se depura más y vamos aprendiendo entre los dos para que cada convenio venga a resolver cosas de pronto que se detectaron en el convenio anterior. En este momento estamos en el proceso de renovación de convenio. Pero, y aquí estamos, a pesar de que no tenemos un convenio firmado en este momento, porque sea como sea, la única presencia constante desde que esto inició acá es la sede de Occidente. Y si de alguna manera dejamos este espacio, pues entonces aquí también esto se presta para que la gente entre sin permiso y la idea es poder cuidar esta área. ¿Cuáles han sido los retos que ha tenido la estación en los últimos años, verdad? Hablaban ustedes un poco de que hasta el 2017 pues había entrada de estudiantes, de investigadores, ¿verdad? ¿Qué pasa a partir de esa fecha hasta el día de hoy? Bueno, yo soy muy directo en decir las cosas, ¿verdad? Para mí, una de las problemáticas fueron, aparte de las dos últimas administraciones previas a la entrada de don Randall, una poca identidad del proyecto de las autoridades universitarias, hasta de la misma sede, ¿verdad?, que no lo identificaban como propio. Para mí este es el proyecto más grande que tiene la sede de Occidente. Puede ser para mí también el proyecto más grande que tiene la UCR, tal vez por el cariño que yo le tengo, pero para la sede es el más grande, ¿verdad? Y aún así, las administraciones no le han visto esa importancia, ¿verdad? Entonces, no hay una clara administración con respecto a lo que son presupuestos, ayudas a lo que se necesita. En el 2017 sufrimos un efecto atmosférico muy fuerte. También hubo unas denuncias por el Ministerio de Salud. Entonces, a partir de esa época para acá se ha visto muy debilitado el proyecto, al punto de que casi caer en el abandono, ¿verdad? Y con administraciones muy flojitas, casi permitiendo que el proyecto se perdiera. Entonces, cuando uno se da cuenta de esta parte y trata de empezar a mediar por un proyecto tan importante, se da cuenta que hay otros intereses, como todo en la universidad, ¿verdad? Es una Costa Rica pequeñita, ¿verdad? Y depende de los administradores que tengamos, esos van a tener una división diferente, ¿verdad? Entonces, eso nos ha costado mucho. Hemos topado con mala suerte, el evento atmosférico, las denuncias en el Ministerio de Salud que ya se están solventando, la pandemia, ¿verdad? La pandemia nos terminó de afectar bastante, ¿verdad? Y una clara visión de parte de pasadas administraciones de directores en la sede de Occidente, ¿verdad? Donde esto más bien era como una piedra en el zapato, ¿verdad? Con sus puntos de vista diferentes,
no les interesaba tanto, no eran del área de ciencias, entonces eso afectó bastante, ¿verdad? De mi parte de vista. Y bueno, como le digo, cosas que a veces uno no puede controlar, la pandemia, ¿verdad? No sé si Randall tiene otras cosillas ahí por decir. Sí, sí. Cuando hablamos de la estación, para mí es importante recordar que la estación por sí misma es la estrella de este proyecto. ¿Por qué? Porque el legislador nos mandó a hacer trabajo de educación y de investigación y conservación. Y ese trabajo se hace aquí, porque nada reemplaza a traer estudiantes a la reserva, que se queden un par de noches, que salgan a trampear, que hagan una identificación de murciélagos, poner una manta para que vean los insectos que llegan ahí, toda una diversidad impresionante de plantas alrededor que usted puede traer, procesar, trabajar aquí con estereoscopios, con microscopios, ¿verdad? Entonces lo que facilita el trabajo que estamos llamados a hacer es la reserva. Sin eso es muy difícil, por ejemplo, ofrecerle a la gente o pedirle a la gente que venga a hacer investigación, cosa que se ha reducido montones, porque la gente lo primero que pregunta es, y tenemos la posibilidad de quedarnos en la estación, ¿verdad? Porque ustedes vieron, venir acá, entrar y salir todos los días, si usted tiene que trabajar mucho, no resulta entrar todos los días. Entonces, el principal problema que hemos tenido es la imposibilidad de utilizar la estación, ¿verdad? Porque la estación, yo me atrevo a decir que está en muy buenas condiciones y que posiblemente hay otras estaciones biológicas en el país que no reúnen las condiciones que esta y aún así están funcionando, ¿verdad? Ahora, hay problemas que resolver. En el 2017 llegó una orden sanitaria que indicó que teníamos que resolver cinco asuntos que son importantes, que se requieren resolver. Sin embargo, lo que no ha habido es, desde mi punto de vista, como disponibilidad o política, ¿verdad? Como para sacar este proyecto otra vez adelante. Porque en algún momento lo que se debió invertir aquí tal vez fueron unos 20 millones para contestar las órdenes sanitarias, y eso lo que hace es que puede hacer que este lugar tenga permisos para funcionar, porque cuando este lugar está funcionando puede generar sus propios recursos, es decir, que puede ser de cierta manera independiente del presupuesto de la universidad, porque cuando se vende alimentación y hospedaje, de alguna manera eso da para reinvertir en la estación, en el trabajo que hace la estación y en el camino, ¿verdad? Entonces, el no poder utilizar la estación, el no poder tener los permisos, afecta a la administración, afecta a los estudiantes, se tiene menos presencia acá, se reduce la investigación, se reduce la capacidad de llegar a escuelas y colegios que siempre venían acá con ese mensaje de conservación. Entonces, sí, el principal problema de la estación, desde mi punto de vista, es que no ha habido voluntad política para sacar este proyecto adelante, ¿verdad? Porque tenemos ya desde el 2017 de que este espacio está sin funcionar, y la verdad es que a mí me parece hasta vergonzoso. Un desperdicio. Me parece vergonzoso, ¿verdad? Decir, y aquí tenemos todos estos recursos para los estudiantes y los científicos, y tenemos desde el 2017 de que no se puede utilizar, ¿verdad? Acá 9 años ya. Y durante esos 9 años tratando muy fuerte de sacar el proyecto adelante y de alguna manera llamar a la atención de las autoridades que nos vuelvan a ver, que vean el valor de este proyecto, que nos ayuden a sacar esto adelante. Y yo no voy a decir que digamos que no nos han ayudado. La presente administración ha sido muy receptiva, nos están ayudando, pero aún así las cosas se mueven muy lento a veces en la ONU. Y entonces ya pasaron 9 años y en este momento yo no sé cuántos años más va a durar esto en rehabilitarse. Entonces sí, existe un compromiso de invertir 168 millones para atender las órdenes sanitarias, pero otro problema que tenemos es que no tenemos personal, que el personal que estaba acá no ha vuelto todavía. Entonces, eso es otro problema de la estación, ¿verdad? Porque sin personal es muy difícil mantener un edificio que son casi 500 metros cuadrados de construcción con una capacidad como hasta para 50 personas. Es un edificio grande.
¿Y cuál ha sido el papel de la seccional de la sede Occidente en la defensa de la reserva? A mí hay algo que me hace gracia porque, bueno, Randall y yo somos hijos de la reserva, se puede decir perfectamente. Y por azares del destino y casualidades de todo, los dos somos sindicalizados y pertenecemos a la seccional de Occidente, ¿verdad? Yo creo que eso fue algo que muy estratégico y que no contaron los refractores del proyecto, ¿verdad? De que se estaban un poco como embarcando a la hora porque si no es por el sindicato y la seccional, nosotros, esto ya estaría demolido, esto ya estaría en el suelo. Entonces, el papel de la seccional, al tener dos personas, hijos de la reserva, ha sido de una defensa y campal, ¿verdad? Por este proyecto tan importante, porque uno conoce la importancia del proyecto en carne propia, ¿verdad? Y entonces cuando empezamos a ver movimientos oscuros, movimientos por ejemplo, entra la sección de biología, nombra a Randall como director de la reserva, y el reglamento de la reserva es muy claro, se nombra por 4 años, ¿verdad? 3/4 de tiempo, y es el administrador de todos los bienes que corresponden a la reserva. Esto les valió, ¿verdad? Porque cuando se hace el nombramiento, no les gustó que se nombrara Randall, ¿verdad? De parte de la dirección de la sede, entonces lo nombran solo 1 año, ¿verdad? Yendo en contra del reglamento, lo nombran medio tiempo fuera o fue 1/4, y no lo dejan usar los insumos de la reserva, no lo dejaban usar los carros. La primera vez que entramos aquí, entramos en mi carro, y ni siquiera... Y en mi carro, y con las herramientas de los dos. Con las herramientas sí, no, pero la primera vez tuvimos que brincar el portón. Sí, cierto. Porque ni siquiera las llaves del portón nos dieron. Y ya él estando nombrado. Entonces, no contaron con que los dos somos medio revolucionarios, ¿verdad? Y si teníamos la razón, entramos. Vimos esto en un estado de abandono. Yo casi me pongo a llorar. Y decidimos empezar a hacer cómo se recuperaba. Llegó al punto que por estas injusticias que se hacían con el reglamento y todo, llegamos y nos sentamos un día y dijimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos sindicalizados y estamos en la seccional. Y el sindicato no es solo para defender compañeros funcionarios, administrativos y docentes, está por defender la institución. Y esto es parte de la institución. Entonces entramos en un conflicto directo con abogados del sindicato y dimos la lucha. Tuvieron que nombrarlo ya como la gente, 4 años, darle acceso a los vehículos, nombrarlo los 3/4. Y bueno, eso ha sido también un pleito de ir y venir, ¿verdad? Tanto así que los primeros 4 años fue una batalla completa. Randall y yo eran las 4 de la mañana redactando cartas para que lo revisaran los abogados del sindicato para enviarlos ese mismo día. Pleitos bravos. Los estudiantes, uno les explicaba qué era lo que estaba pasando, y los estudiantes, por dicha, muy conscientes de su rol y de su papel, empezaron a hacer manifestaciones, ¿verdad?, que cayeron mal, ¿verdad? Luego se cumplen los 4 años, Andrea, y le toca a la sección de biología, reelige a don Randall como director, y empieza el antiguo director, y yo digo, no hombre, es bravo, porque a mí eso no, Minor Varilla empezó a ver cómo boicoteaba todo el antiguo director, y no le dio, en español, inventando metáforas, no le dio la gana de nombrarlo más, porque habían otros intereses. Entonces ahí fue donde se armó, como dice uno, el costarriqueñismo, la de candanga, y empezamos a dar una lucha todavía más ferviente, ¿verdad? Y gracias, yo eso sí, y siempre se los digo tanto a los chicos, estudiantes, como al sindicato. Si no nos hubiéramos unido para hacer esa lucha, porque teníamos la razón, y las dos fuerzas más grandes que tiene sindicato y estudiantes, si no nos hubiéramos unido, aquí no estaríamos hoy.
¿verdad? Y yo antes les decía, si no hubiéramos tenido la razón, no ganamos, no ganamos. Y le caímos mal a un montón de gente. Eso provocó un cambio radical en la nueva administración que tiene ahora la sede. Ya es muy diferente, ya saben que sí es algo importante. Y también, como les digo, pues ya saben que tanto los estudiantes como el sindicato no vamos a permitir que un proyecto tan importante se caiga, ¿verdad? Pero la lucha ha sido, y si no es por el sindicato, los estudiantes no estaríamos aquí hoy. Y de esa lucha, digamos, ¿cuáles son las cosas puntuales que se pudieron, ¿verdad?, como subsanar un poco? ¿Y cuáles son tal vez un poco los retos que tiene ahora la reserva? Sí, yo veo, digamos, dos episodios de la lucha que son importantes y que el compañero Marco ya mencionó. Uno es, la primera lucha fue cuando había ya una decisión de demoler este edificio y básicamente abandonar la reserva para hacer una estación fuera de la reserva, abandonando las 7.800 hectáreas, abandonando el territorio, abandonando esta infraestructura y todo lo que está construido alrededor, que es una red de senderos amplia donde se ha trabajado mucho. Este camino de acceso para llegar al corazón de la montaña fue hecho por la gente que pasó antes que nosotros acá, y querían dejar todo eso para hacer un edificio en otra parte. Y esa decisión parecía, no lo puedo asegurar, pero parecía que ya estaba tomada. La lucha fue contra eso, con permanecer acá, porque digamos, el espacio que queremos conservar, el espacio que queremos estudiar, el espacio que queremos compartir con la comunidad científica, los estudiantes del mundo, es aquí, no es allá afuera en otra parte, es la reserva a la que estamos tan orgullosos. Entonces, la primera lucha lo que nos permitió fue rescatar la posibilidad de quedarnos acá, de seguir luchando por este espacio, por esta estación biológica, que sabemos que requiere trabajo, que está viejita, que no nos va a durar para siempre, pero está dentro de la reserva. Y eso es lo importante, ¿verdad? Porque el laboratorio está afuera, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que creo yo, lo primero que ganamos es mantener este edificio en pie y mantener los sueños de seguir haciendo el trabajo que aquí siempre se ha hecho en pie. La segunda vez fue en el caso de mi reelección, un trabajo que yo quiero que todo el mundo que está escuchando y viendo sepa que no es porque es un gran salario, no es porque me da chance de sentarme a hacer mis investigaciones. Aquí nos toca hacer todo, nos toca chapear el camino, chapear los senderos, nos toca mantener el edificio, no tenemos personal, hacer de tripas corazón con la ayuda de los estudiantes, con los asistentes. Y entonces lo que nosotros queremos es sacar este proyecto adelante. Y estamos tan convencidos de que nosotros vamos a luchar para obtener ese resultado, que también nos postulamos otra vez y mis compañeros de la sección de biología decidieron votar por mí para seguir con el trabajo que se venía haciendo, y de pronto el director trató de reinterpretar los reglamentos y hacer consultas jurídicas y de alguna manera meterle freno a mi reelección. Y eso a todas luces se veía que era, digamos, que no tenía de ninguna manera el interés de la institución en la reserva como foco, sino que eran más, ¿verdad?, cosas personales, revanchismos. Entonces él hizo de todo para ver cómo yo no quedaba en el puesto, y creo que los compañeros, porque esto ha sido una lucha no solo Marco y mía, sino que es los compañeros de biología que me apoyan, los compañeros de otras partes de la universidad, de zonas verdes, la gente de mantenimiento que venía a ayudar, los estudiantes que han estado aquí como asistentes, ¿verdad? Esto en realidad lo que hemos hecho hasta ahora es el resultado de ir haciendo un grupo cada vez más grande, cada vez más grande. Entonces, lo que se ganó la segunda vez fue la posibilidad de seguir trabajando para que esto se reabra otra vez. Porque si no fuese por la ayuda del sindicato, el apoyo del sindicato, posiblemente Maynor Badilla hubiera salido con la suya y de pronto en este momento estaría otra persona acá. Entonces, esos ha sido, digamos, momentos muy, muy importantes.
y si no fuese por el sindicato, posiblemente hubiéramos perdido esta lucha desde hace 3, 4 años. Sí, sí. Bueno, don Randall y don Marco, muchísimas gracias por su participación, por su testimonio. Muchísimas gracias por habernos recibido también acá. Y bueno, terminamos así la primera parte y luego vamos a seguir con la palabra de las estudiantes que nos van a contar también cuál ha sido su papel aquí en la reserva. Muchísimas gracias. Regresamos a esta segunda parte del podcast que tenemos el día de hoy en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, y ahora nos acompañan las estudiantes Noelia Varela Rubí y Stephanie Sánchez Ibajas. Ellas son estudiantes de la carrera de Gestión de Recursos Naturales de la sede de Occidente y también pertenecen a la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de esta carrera. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy por acá. Siguiendo un poco con el tema, quisiera que me contaran cómo se involucran ustedes con la reserva. Ok, vea, si nosotros empezamos desde un inicio, cuando nosotros ingresamos a la carrera, ya vamos viendo de qué trata la carrera, qué vamos a hacer, para qué qué podemos hacer en un futuro. Y ahí entra la primera gira que tuvimos, que fue acá mismo, a la Reserva Alberto Manuel Brenes. Y en ese entonces estaba empezando, cuando nosotros empezamos, estaba todo este proceso de que la reserva todavía no se puede ingresar, estaban esos procesos administrativos, los permisos, pero la gira consistió en conocerla más que nada por fuera, ¿verdad? Ya que por dentro no podíamos ingresar. Entonces, conocemos el camino, porque nosotros, la idea de todo esto es conocer ya dentro del lugar cómo es una reserva, ¿verdad? ¿Qué podemos ver? ¿Qué fauna, flora hay? Entonces, cuando nosotros vamos del recorrido del camino por acá, vamos viendo que podemos conocer más o menos y nos van contando la historia que tiene este lugar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empezó el conocimiento por parte de nosotros, de la generación, ¿verdad? Y como nosotros ya personalmente conectar con el lugar, ¿verdad? Siendo nuevos. Bueno, yo pienso que también en algunas clases ya se nos hablaba acerca de la reserva y bueno, por parte personal, mi mamá estudió biología cuando estaba en la carrera en la sede Occidente y ella sí me había contado acerca de las giras que ellos tenían, que el camino, digamos, antes no era ni tan asfaltado como está ahorita, que realmente no está tan asfaltado, y que a ellos sí les tocaba caminar bastante más de lo que nosotros nos tocó caminar en esa primera gira, que fueron 4 kilómetros nada más, porque antes era desde la entrada de los lagos, ¿verdad? Entonces yo ya conocía un poquito y sí estaba muy emocionada de poder venir. Entonces ya cuando nos dicen como de que bueno, realmente no nos podemos quedar, es nada más como para que conozcan un poco, sí es un poco triste ver cómo está toda esta infraestructura, cómo está el espacio también cuidado, también administrado y que no se pueda estar usando actualmente. Entonces, eso. Y a ustedes precisamente que estudian gestión de recursos naturales, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia que tiene para ustedes en su carrera tener un espacio como este? Wow, vea. Nosotros durante la carrera vamos viendo qué es la conservación, qué sistemas para los parques hay. Entonces, bueno, nosotros como, se lo sabe, la Reserva Alberto Manuel Brenes no es para turismo, es realmente para conservación e investigación, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir de que puede venir uno y realmente tomárselo como un paseo, sino como una oportunidad de aprovechar, ¿verdad? Conocer qué especies hay, qué podemos encontrar, escuchar la naturaleza, el bosque, realmente porque este tipo de bosque también hay que tener en cuenta que está en peligro por algunos factores climáticos, pero es hermoso, realmente venir acá, convivir con este ambiente, es como mágico, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver cómo está la situación con la reserva, ahí es donde nosotros como que enganchamos, ¿verdad? Entender que la conservación en este aspecto es fundamental porque no es intervenir directamente para conservar, ¿verdad? Realmente es darle como el paso libre a la naturaleza, para que ella misma pueda formar sus procesos, ¿verdad? Entonces, durante la carrera vamos viendo eso y bueno, somos estudiantes de la sede de acá, entonces fue como conectar, porque siendo parte como administrativa con la UCR,
nosotros también queremos ayudar de ciertas formas, ¿verdad? Pienso que también esta reserva, al final de cuentas, es un legado de nuestros padres, de nuestros abuelos, que quisieron conservar la naturaleza en San Ramón. Y las dos que somos de San Ramón, creo que es muy bonito poder conocer algo que tanta gente luchó por mantener. Entonces, es bonito poder interactuar con este lugar. ¿Y qué pensaron ustedes esa primera vez que vinieron acá? Bueno, que el camino es difícil. En sí, esa caminata y uno estando en primer año lo toma por sorpresa, ¿verdad? Uh-huh. Pero es una caminata sumamente bonita. En esa vez habíamos visto saínos, creo, en la primera gira, yo creo. Habíamos visto también aves, muchos insectos, porque cuando vinimos estaba soleado. Entonces eso da más oportunidad para ver más cosas. Uh-huh. También para contribuir, fue muy lindo porque empezando la carrera y empezando a ver una reserva biológica, ver cómo es, bueno, sí, aunque el camino sí estuvo rudo, fue como esa pincelada de qué vamos a encontrarnos más adelante en la carrera e incluso cuando ya salgamos. Fue realmente, en mi caso, fue muy lindo, fue esa chispa que realmente uno lo despierta y dice, de aquí soy, esa es mi área. Uh-huh. ¿Y ustedes cómo se dan cuenta o cómo se enteran de las problemáticas que vive la estación, ¿verdad? Y la reserva a nivel administrativo, y cómo se involucran en esto? Si quiere Noé, porque Noé empezó aparte. Yo me acuerdo que estábamos, el primer curso que tenemos en la carrera se llama Introducción a los Recursos Naturales Bióticos y tenemos un laboratorio. Me acuerdo que creo que había sido el profe Marco y un profe que también se llama Melvin Cartín, nos habían contado un poco acerca de la situación que estaba viviendo la reserva. En ese momento lo que estaba ocurriendo era cuando querían construir otra estación afuera del territorio de la reserva. También en ese momento yo me estaba involucrando un poco en la parte de la junta directiva de la Asociación de Estudiantes de la Carrera, y ya habían estado un poco en conversación de ver qué acción podíamos hacer. Uno de tantos días, después de ese laboratorio, nos comentaron la situación y entre varios estudiantes de nuestra generación nos organizamos y dijimos, vamos a preguntar a dirección qué es lo que está pasando, porque al final de cuentas los estudiantes, creo que también es algo que es importante recalcar para chicos que vienen en nuevas generaciones, que la universidad es para todos y es para los estudiantes. O sea, no es que estamos ahí solo estudiando, sino que también tenemos nuestro derecho y yo diría que también nuestra obligación de meternos en las cosas que nos importan, en las cosas que nos van a contribuir más adelante en nuestras carreras. Entonces nosotros subimos a la dirección, fuimos a ver si nos daban un espacio para hablar, para que nos explicaran qué era lo que estaba pasando. No nos quisieron atender. O bueno, por lo menos eso es lo que creemos. Y al final les dejamos un cartelito que decía justicia por la reserva. Honestamente una acción muy inocente y de hecho hasta faltas ortográficas tenía. Pero ahí fue el momento en el que digo yo, ahí nos empezamos a empapar un poco más del tema, a ver en qué podíamos contribuir, qué podíamos contarle a la gente de otras generaciones, a compañeros que no eran tal vez de nuestras carreras, porque en ese momento de primer año pues llevamos humanidades y los cursos de generales. Entonces, yo pensaría que fue en ese momento en el que ya nos empezamos a involucrar de lleno en el tema. Y digamos, ¿cómo se da también entonces este movimiento, ¿verdad? Tal vez de parte de ustedes, ¿verdad? Para tratar de ayudar un poco a solucionar la situación o a exigir un poco de que se solucione la situación de la reserva, y también cómo se da tal vez como esa sinergia o esa unión con la misma gente de la seccional de la sede de Occidente. Vea, yo creo que es muy importante ver que como nosotros, bueno, luego durante los años ya formamos parte de la representación de la carrera, en la junta directiva, y empezamos a ver que está pasando algo más, ¿verdad? No es solamente que no nos estamos enterando de información, sino que hay ya por otra parte de otras personas
acciones para querer demolerla. Entonces nosotros como junta directiva empezamos a investigar, a preguntarle a personas ya encargadas o directas al tema que qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no solo se queda en el poder de los docentes. Eso también, la reserva también es de nosotros, de los estudiantes, de los ramonenses, de los investigadores, profesionales, etcétera. Pero empezamos a ver qué es lo que está pasando y nos damos cuenta todo este proceso, que quieren demolerla, que quieren no quieren invertir acá después de todo el esfuerzo, porque también empezamos a investigar por ambos lados cómo es la parte de la administración por parte de Randall y por parte de la U, ¿verdad? Entonces nos estamos dando cuenta que no les están dando una visibilidad, ¿verdad? Entonces empezamos a realmente a pedir explicaciones antes de hacer cualquier movimiento y estamos viendo que hay una falta de transparencia. Entonces empezamos a hablar con otros estudiantes, a empezar a investigar más a fondo qué es lo que está pasando antes de actuar y nos damos cuenta que está todo un proceso para querer demolerla. Y ahí fue donde ya empezamos a buscar al sindicato para poder realmente actuar, ¿verdad? Como es debidamente, como se debe, ¿verdad? Realmente. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos estudiantes, yo considero que es muy importante saber cómo actuar ante todo. Entonces, buscamos a Marco, que sabíamos que era parte del sindicato. Él nos comenta que sí se puede actuar por parte de nosotros. Nos dice qué podemos hacer. Tomamos inmediatamente las medidas. No solo nos quedamos como estudiantes de la carrera, empezamos a comentárselo a otras carreras, porque no es solo de gestión, la reserva no es solo de gestión, acá pueden venir chicos de diseño gráfico, de turismo, realmente, Derecho y educación inicial, esto es para todos, realmente. Entonces, muchos estudiantes realmente quisieron participar con nosotros, empezamos con esta lucha realmente, tanto por buscar más información, para entender, para comunicarlo a todos los estudiantes y también ya empezar a actuar de otras formas. ¿Y cuáles fueron esas acciones que tomaron ustedes desde el movimiento estudiantil? Yo creo que lo primero que hicimos fue algunos carteles, afiches que se compartieron por redes sociales, pero algunos también se imprimieron y se pegaron por muchos lugares de la sede. Organizamos una reunión informativa que fue con la ayuda de Marco, que, ¿verdad? Siendo él parte del sindicato, él pudo explicarle a muchas personas que se conectaron a la reunión, no solo personas de nuestra carrera, sino de otras, qué era la situación, qué es lo que estaba pasando y por qué era importante que nosotros como estudiantes nos involucráramos, porque nosotros también tenemos voz y voto, digamos, en este tema. Podemos opinar, podemos apoyar para que este lugar no se perdiera en primer lugar y que los demás estudiantes también nos apoyaran en esta lucha. Habíamos hecho también un video informativo explicando un poco la situación, por qué, lo mismo, por qué la reserva es tan importante y qué es lo que estaba pasando, para lograr llegar a otras personas y que también estuvieran enteradas y que nos apoyaran si era necesario, por ejemplo, ir a hablar a dirección, ir a una reunión. Y también hubo una cuestión muy importante que fue algunos compañeros que estaban en la junta directiva en ese momento, que se llaman Jefferson y Josette, habían ido a San José a una reunión que estaba el sindicato y otros órganos de la universidad, en donde estaban, básicamente informando lo que comentó hace rato Randall, que básicamente ya tenían decidido demoler esto, sin ninguna opinión de parte de la sede, de parte de la sección de biología, o sea, ya básicamente lo tenían definido. Y estos estudiantes también con un estudiante de Derecho en ese momento, que era asistente de la reserva, que se llama Davis, fueron a dar sus razones de por qué no deberían hacerlo. Eso fue una cuestión muy grande, porque realmente en ese momento creo que ya se pudieron poner de acuerdo de que aquí definitivamente no estábamos de acuerdo con que ocurriera esto y que se hiciera la nueva estación que querían hacer afuera. Y al final ese proyecto, parece que se frenó y no llegó a más. ¿Y ustedes cómo ven la importancia de que se haya dado este movimiento, que ustedes hayan actuado y que se hayan unido también a la seccional de la sede de Occidente, ¿verdad? Para ustedes, ¿qué importancia tiene digamos que estudiantes y sindicato puedan unirse para defender una causa común?
Yo creo que si vemos el paso de la historia de la UCR, ya han habido varios movimientos, los estudiantes no estamos solos. Yo lo entendí gracias a este movimiento que pasó junto con la reserva, porque a veces pasan cosas que realmente son injusticias o cosas por debajo de la mesa que los estudiantes no estamos enterados, que sí nos van a afectar realmente directamente a nosotros, y saber que podemos actuar y no va a existir, no estamos solos, y que podemos actuar y defendernos y alzar la voz por una causa en común que nos va a beneficiar a todos, y no solo a nosotros, digamos, como estudiantes, sino poniendo el caso de este lugar, aquí hay especies de fauna y flora muy importantes y ya son endémicas y algunas están en peligro de extinción. Pero bueno, volviendo al tema, saber que, existe un grupo dentro de la U que sí está para apoyarnos, incluso para guiarnos a ver cómo se puede realizar un proceso correctamente, porque tal vez algunas veces uno como estudiante quiere hacer y no sabe cómo. Saber que uno puede contar con este lugar que es el Sindeu es realmente emocionante, se siente realmente como un apoyo, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando pasó todo este proceso, sabiendo que no solo era, con nosotros como estudiantes, contra la administración de la UCR, que podemos hablar en términos de que ellos son los responsables de muchas cosas, saber que también no vamos a peligrar a que puedan haber acciones secundarias que nos puedan perjudicar, creo que es muy, muy importante. A mí me gustaría comentar que, hace rato yo estaba pensando en el logo del Sindeu, que dice, unidos somos más y más fuertes, y me parece que es algo que lo vivimos en carne propia. O sea, nosotros como estudiantes teníamos la intención de poder ayudar, y el Sindeu también, con los profes que estaban organizándose al respecto. Sí. Y al final de cuentas, esa unión que hicimos, nosotros les enviamos una carta pidiéndole su apoyo, porque sabíamos que también aquí de parte del Sindeu querían proteger este lugar, proteger la reserva, la estación, y nosotros también. Entonces, al final de cuentas, esa unión que tuvimos, que ellos nos instruyeron qué hacer, que hubo manifestaciones, que hubo cartas, sí, todo fue gracias a esa unión. Y digamos ahora, en este momento, como está la reserva y la estación, ustedes también como integrantes de la Asociación de Estudiantes de su carrera, ¿qué están haciendo ahorita? ¿O cuáles son tal vez los planes de ustedes en relación al tema de la estación? Primero que nada, no olvidar la lucha, tener siempre presente, compartirle a los chicos de nuevo ingreso qué es la reserva, cómo ellos pueden contribuir, qué pueden hacer, cómo la pueden conocer. A nosotros nos funcionó la primera gira, lo que nos hizo poder conocerla, ¿verdad? Pero van a venir más chicos, hay muchas cosas que todavía no se han completado, y es muy importante no bajar la guardia, ¿verdad? Entonces, nosotros por medio de la junta directiva, estar dándole seguimiento, estar preguntando qué está pasando, eso no se ha parado en ningún momento, siempre estamos pendientes de si se puede hacer algo más por parte de los estudiantes, como junta y como la carrera, ¿verdad? Porque este movimiento son estudiantes, son docentes, y también hay administrativos que están apoyándonos, ¿verdad? Entonces, también. Yo pensaría que además de eso, la reserva tiene sus asistentes. Y bueno, siempre abre espacio para tener nuevos asistentes. Los chicos vienen aquí a colaborar en todas las labores que hacen los 2 funcionarios que hay ahorita. Todo lo que es chapear, limpiar, hacen de todo los chiquillos. Ajá. Aparte de eso también, creo que es muy importante que, por ejemplo, hay proyectos de trabajo comunal universitario que se encargan de esparcir conocimiento acerca de este espacio. Entonces, está el TCU de Educación Ambiental, en el que, Tefa y yo estamos actualmente, que también intentamos cada que vamos a alguna escuela o que damos algún taller dentro de la universidad a compañeros que no son de la carrera, siempre informar, siempre contarles que aún la lucha está activa, contarles también por qué es tan importante estar enterados del tema, de luchar por este espacio.
todo lo que se puede hacer aquí, que actualmente no se ha podido hacer, como investigación, como venir a quedarse, hacer una práctica de laboratorio. Digamos, es un espacio tan grande que aún no se aprovecha, pero poder informarle a los demás la gran posibilidad que tiene para que puedan también apoyarnos en caso de que tengamos que otra vez ir a hablar en dirección, a luchar por este espacio. Sí, porque el proceso aún no acaba. Entonces, ¿cuándo vamos a parar? Tal vez nunca. Porque a pesar de que se cumplan los objetivos establecidos, siempre vamos a querer ver la reserva bien, que siempre estén las oportunidades para que todos puedan venir a realizar sus investigaciones o sus trabajos, ¿verdad? Y que realmente esté en un estado óptimo, ¿verdad? Y ya para ir cerrando, quisiera que ustedes le dieran un mensaje a los estudiantes en general, a los estudiantes de otras sedes, de por qué es importante involucrarse en las luchas, diferentes temas, y cada sede tendrá sus problemas, ¿verdad? Y sus cuestiones específicas. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que ustedes como estudiantes que ya estuvieron en un proceso así, le darían a los otros estudiantes para que se involucren? Por mi parte, la verdad me gustaría mucho mencionar de que no están solos. Ya hay otros estudiantes también que van a querer participar, porque cuando algo se hace por un bien, va a salir bien realmente. No se rindan, investiguen, actúen, busquen personas que también apoyen el tema. Estas cosas no son solo para uno, son para todos, no solo para los que están dentro de la U, sino para también las comunidades cercanas. También por esos seres vivos que no pueden alzar la voz, pero están ahí, y es responsabilidad de nosotros cuidarlos y realmente que no se rindan. Somos estudiantes, vamos a pelear por las justicias y para que todo salga bien. A mí me gustaría decir que, en primer lugar, no tengan miedo de involucrarse en temas ambientales. Yo creo que hay personas que creen que solo las personas de recursos naturales, de recurso hídrico, de turismo se involucran en este tipo de luchas, pero en realidad estos espacios, sea la reserva o sea cualquier otro espacio natural en cualquier parte del país, es útil para cualquier comunidad, sean estudiantes o no, sean de cualquier carrera, así que no es solo una cuestión en la que podemos estar nosotros, sino que puede estar cualquier persona de cualquier disciplina. Y también, bueno, diría yo que es nuestro espacio común, es nuestro hogar, entonces tenemos todos que luchar por él. Y también que se informen, que, como dijo Tefa, busquen a las personas que puedan aconsejarlos en los debidos procesos, porque podemos tener mucha intención de hacer cosas, pero hay que hacerlas bien, hay que hacerlas en orden, hay que hacerlas con mucho respeto siempre. Y sí, o sea, si estamos en lo correcto, si estamos luchando por lo correcto, todo va a salir bien. A mí me gustaría mencionar que no necesitamos ser dueños de algo para cuidarlo. Puede estudiantes de otras sedes, de otras provincias, apoyar a la causa, a difundir la información, de que más personas conozcan. No, la reserva nunca se ha cerrado solamente a estudiantes de la U, sino también a estudiantes extranjeros o incluso de otras sedes, de otras U de Costa Rica. Entonces, no tenemos que adueñarnos, ¿verdad? No porque algo no sea nuestro, no es que no lo vamos a cuidar. Más bien con más razón. Costa Rica es de todos. Nosotros queremos ver estos lugares en su mejor forma. La conservación nunca se limita a una sola forma. Entonces, saber que todas las personas de todos los lados, de todos los ámbitos, de todas las ramas, pueden apoyar a esta lucha, no solo a esta, sino a otras también ambientales, como dijo mi compañera Noelia, sería óptimo. Bueno, chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado. También le damos las gracias a don Randolph y a Marco, que estuvieron con nosotros. Y bueno, espero que disfruten de este episodio del podcast que tenemos para este mes de junio, que es precisamente el mes del ambiente. Entonces, por eso también estamos tratando este tema hoy acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.